un muy buen día. Vamos a ver un resumen de la presentación sobre nociones básicas de estadística que aparece en la plataforma Q10. Se van a recorrer cada una de las páginas de la presentación, pero se pasarán rápidamente. Entonces, en el momento en que desees ver detenidamente esos fragmentos tomados de la presentación, simplemente por favor pausa el video. Comencemos entonces. Esta es la primera parte, la definición de estadística y cuál es su uso. Así que si quieres verla con detenimiento, por favor, pausa el video. Pero vamos a ver un resumen más adelante en un diagrama. De esto también vamos a ver un resumen sobre las características y tipos de estadística en el siguiente diagrama o en los siguientes diagramas. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística puede ser definida como un método científico utilizado para recoger, organizar, analizar, resumir y presentar información que permite llegar a soluciones válidas y a la toma de decisiones. ¿Cuáles son los requerimientos sobre los datos estadísticos? ¿Qué es lo que esperamos sobre esos datos que recogemos en un estudio estadístico? Primero, que sean pertinentes. Deben guardar relación con el tema que los originaron. Segundo, debe haber una rectitud en los datos. No deben existir deformaciones por prejuicios o errores de los instrumentos empleados. Nuestras opiniones, nuestras preferencias no deben afectar los datos. Asimismo, los instrumentos utilizados deben estar calibrados para que sean fieles en la mayor medida posible a la realidad de los datos y no los afecten. Tipos de estadística. La estadística la vamos a dividir en dos partes, con dos tipos. Estadística descriptiva, que estudia los métodos para la descripción y análisis de conjuntos de datos. Esta es la que se encarga de recolectar los datos, organizarlos, representarlos y dar unas características acerca de ellos, resumirlos. La estadística descriptiva nos dice, bueno, los datos que usted recogió se caracterizan por esto y esto. Cumplen tales características, se comportan de esta manera, se pueden representar de esta manera. Luego viene la estadística inferencial. Estudia los métodos para la obtención de inferencias científicas con base en la información suministrada por el conjunto de datos. Mientras la estadística descriptiva se encarga de describir los datos, así como lo dice su nombre, los recoge, los organiza, los describe, la estadística inferencial va más allá. Pretende sacar conclusiones generales a partir de esos datos obtenidos y conclusiones acerca de la población general que se desea estudiar. Acá puedes pausar también el video. Esta parte corresponde a población y muestra. Pero lo resumimos en este diagrama, que también aparece en la presentación de la plataforma Q10. La población es un conjunto general que nos interesa estudiar. No necesariamente debe ser de personas. Nos pueden interesar una población de personas, por ejemplo, estudiantes de grado séptimo de un colegio, estudiantes de turismo de Educación Futuro, mujeres de Boyacá, los 320 empleados de una determinada empresa, o todos los vasos fabricados en una empresa, todas las ventanas fabricadas en otra, los platos fabricados en una empresa tal día. Entonces, la población es un conjunto general que nos interesa estudiar.
La muestra es una parte, un subconjunto de esa población general. Resulta que, por lo general, resulta costoso, complicado, poco práctico o ineficiente estudiar cada uno de los individuos de la población general. Por eso tomamos una muestra, solo una parte de ella, y que es la que vamos a estudiar. La estadística descriptiva lo que hace es recolectar datos, bueno, primero seleccionar la muestra y recolectar datos acerca de esa muestra y decirnos cómo se comportan esos datos. La estadística inferencial, a partir de esos datos, trata de sacar conclusiones, ya no de la muestra que fue la que directamente se estudió, sino acerca de la población general que nos interesa. Acá vemos unos ejemplos de población y de muestra. Recordemos que la población no se refiere únicamente o no tiene por qué referirse únicamente a personas. Lo vemos en el cuarto ejemplo, en el que la población se refiere a objetos o a productos. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos, estudiantes de tercer grado del Colegio Agustiniano. Esa es nuestra población. Es el conjunto que nos interesa estudiar y caracterizar. Tomamos de esta población estudiantes de tercer grado, pensemos que en tercer grado puede haber varios cursos. Entonces, de todos esos estudiantes de tercer grado, vamos a tomar solo 30 estudiantes. Esa sería nuestra muestra. Otro ejemplo de población. Los trabajadores del Estado colombiano, que seguramente son millones. Como muestra, tomamos solo 1000 trabajadores del Estado colombiano. Otro ejemplo de población, mujeres entre 18 y 25 años en Bogotá. Como muestra, seleccionamos solo 300 mujeres entre 18 y 25 años en Bogotá. Algo interesante es cómo se hace esa selección. La idea es que sea al azar, de modo que no haya un sesgo en el estudio de los datos. Que no se elija solo porque quiero elegir a tal persona para entrevistarla, sino porque hay un método sistemático para elegir al azar a las personas o a los individuos, objetos que nos interesa estudiar. Cuarto ejemplo de población. Sacos para dama en el almacén Zephyr. De todos esos sacos que seguramente se han producido, solo vamos a elegir 20 sacos para dama del almacén Zephyr. Seguramente para un estudio de calidad, si presentan errores, si alguno salió más pequeño de lo que debería, más grande, si alguna parte está rota, en fin. Bueno, continuemos. Ya con esto podemos responder el primer y tercer ejercicio del taller. El primero, de un ejemplo de una población y de una muestra. ¿Ya? Acabamos de ver algunos ejemplos y seguramente puedes encontrar muchos otros. Tercero, clasificar si es muestra o población. Primero, las elecciones en Colombia. Podemos tomar esto. Cuando hablamos de las elecciones en Colombia, estamos pensando en todos los individuos mayores de edad. Entonces, viéndolo así, todos los individuos mayores de edad o todas las personas aptas para votar, pues debes decidir si se trata de una población o de una muestra. El salario de 20 empleados de una compañía con una nómina total de 143 empleados. Nos estamos concentrando en 20 empleados de un total de 143. O sea que estos 20 empleados corresponden a muestra o población. Tercer caso. Hacer una encuesta a 100 personas de las 350 que entraron a una conferencia sobre impuestos. Esas 100 personas son entonces una muestra o una población, tal como se está dando acá el enunciado. Por último, realizar un estudio con todos los estudiantes de Educación Futuro. Si estamos pensando en todos los estudiantes de Educación Futuro,
si los vamos a estudiar a todos, entonces en ese caso estamos hablando de muestra o de población. Entramos a ver las variables, los tipos de variables. Las variables son las características que nos interesa estudiar. La estatura, el género, la edad, el color, la raza, el tamaño, las marcas, la capacidad de cierto material, la resistencia, bueno, en fin, la velocidad que puede alcanzar un vehículo. Recordemos que la población que estudiamos puede ser de personas, de objetos, de productos, de muchas cosas. Y así variarán las características, o sea, las variables que podemos estudiar. Acá se sigue profundizando en esto, pero lo vamos a ver. Recuerda, puedes pausar el video cuando quieras. Vamos a ver todo esto en uno o en dos diagramas. Miremos entonces los tipos de variables en un diagrama. Las variables estadísticas son las características que nos interesan estudiar. Pueden ser cualitativas, o sea, no numéricas, no están dadas por números, y dentro de estas cualitativas están las ordinales, o sea, las que podemos jerarquizar u ordenar de forma natural. Pueden ordenarse, pero no son numéricas. Y dentro de las cualitativas están también las nominales, que no se pueden ordenar, jerarquizar de forma natural. Podríamos ordenarlas alfabéticamente, pero ese no es un orden natural. No existe un orden natural entre los valores de esa variable. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Variables cuantitativas son características numéricas. Por ejemplo, la edad, la estatura, la velocidad, el peso. Las cualitativas, que decíamos que son no numéricas, pueden ser, por ejemplo, color de ojos, color de cabello, la raza, el sexo, el tipo de vivienda y el tipo de educación o nivel de estudios. Esos son cualitativas. Seguimos. Dentro de las cuantitativas están las discretas, que toman valores enteros. Por lo general corresponden a conteos. Número de hijos, número de hermanos, número de personas a cargo, número de tal cosa. Cuando hablamos de número de tal cosa, esto se refiere a una variable o corresponde a una variable discreta. Y las variables continuas pueden tomar cualquier valor decimal. Por lo general corresponden a mediciones. Entonces, cuando hablamos de la estatura, el peso, la densidad, la velocidad, pueden tomar no solo valores enteros, como 7, 8, 20, 50, sino valores decimales, 7,5, 20,38, 50,16. Entonces, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, por eso se dice que son continuas. Bueno, seguimos viendo. Esos son los tipos de variables. Ahora vamos a ver las escalas de medición correspondientes a esos tipos de variables. Entonces, retomemos, tenemos como variables las cualitativas, que no son numéricas, dentro de ellas las las ordinales, que se pueden ordenar, por ejemplo, clase social, baja, media o alta. Esta que estamos mostrando acá es la escala de medición, los valores que puede tomar la variable. En este caso tenemos que hay 25 personas de la muestra que corresponden a la clase alta, 100 personas a la clase media y 75 a la clase baja. Pero la escala de medición en este caso es baja, media, alta. Y vemos que se puede ordenar de menor a mayor, baja, media, alta, o de mayor a menor, alta, media, baja. Por eso es una variable ordinal, cualitativa, porque no es numérica, baja, media, alta, y ordinal, porque se puede organizar de forma natural. Hay una jerarquía entre los valores. También tenemos variables cualitativas nominales, que
no tienen un orden natural entre ellas. Por ejemplo, el color de unos sacos. Pueden ser azules, rojos, amarillos, verdes, pero acá no existe un orden natural. Podríamos ordenarlos alfabéticamente, pero ese es un orden arbitrario. No hay una jerarquía, el azul no tiene por qué venir antes que el rojo o antes que el amarillo, simplemente están dispuestos en esta tabla de esa manera, de forma arbitraria. Retomemos variables cualitativas, no toman valores numéricos como la clase social, el color, la raza, el sexo. Pueden ser ordinales como la clase social, el nivel de estudios también podría tomarse como ordinal, estudios de preescolar, primaria, secundaria, nivel profesional, especialización, maestría, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Esa podría ser una escala ordinal porque no es numérica, pero sí existe una jerarquía entre ellas. Y variables nominales, cualitativas nominales, tenemos el color, el sexo, eh, eh, la raza y cualquier otra que no tenga valores numéricos y cuyos valores no tienen una jerarquía entre ellos. Ahora vamos a variables cuantitativas, las que son numéricas. Pueden ser discretas, las que toman valores enteros exclusivamente. Acá hay un error. Acá no es estatura, porque la estatura tomaría valores decimales, sino que acá era número de hijos. El número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la muestra que se tomó, el número de hijos va hasta 5. Esto de estatura está mal, porque la estatura toma valores decimales y corresponde a la otra categoría que vamos a ver, que son variables cuantitativas continuas. Ahora sí, estatura. Y acá, dentro, dentro de nuestra escala de medición, recordemos que la escala de medición se refiere a los valores que puede tomar la variable. En el caso de las variables cuantitativas, esa escala de medición puede darse sin intervalos, simplemente nombrando uno a uno los posibles valores, o con intervalos. En este caso, diciendo que nos interesan los valores entre 0,90 y 1 metro, entre 1 metro y 1,10, entre 1,10 y 1,20, entre 1,20 y 1,30, entre 1,30 y 1,40. Esto de los intervalos no es solo para variables continuas. También podemos utilizar intervalos para variables discretas, aunque éstas tomen solo valores enteros. Por ejemplo, si pensamos en número de parientes. Número de parientes podríamos tomar de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 15 a 20. Entonces también podemos tomar intervalos, aunque se trate de una variable que solo tome valores enteros, una variable discreta. Entonces, para variables cuantitativas, la escala de medición puede estar dada por intervalos o sin intervalos, simplemente nombrando uno a uno los posibles valores. Retomemos. Escala de medición, los valores que toma la variable que nos interesa. En el primer ejemplo, la escala de medición es alta, media, baja. Esos son los valores que toma la variable. En el segundo ejemplo, de una variable cualitativa nominal, la escala de medición para el color es azul, rojo, amarillo y verde. Para el tercer ejemplo, la escala de medición toma los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y para el último ejemplo, la escala de medición está dada por intervalos. Bueno, continuamos. Con esto podemos hacer ya el segundo ejercicio. Planteo una variable cuantitativa y una cualitativa para el ejemplo del ejercicio anterior. Para el ejercicio 1, que se planteó una población y una muestra
Entonces, para esa población y para esa muestra, se va a plantear una variable cuantitativa y una cualitativa, y para cada una de estas dos variables, una escala de medición. Bueno, muy bien. Seguimos con medidas de tendencia central. Una medida de medidas de centralización. Una medida de centralización es un valor que es representativo de un conjunto de datos y que tiende a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud. La primera medida de tendencia central es la mediana. Es el valor que divide los datos en la mitad, es decir, el 50% de los datos se encuentran por debajo y el otro 50% por encima del valor de la mediana. Entonces nos dan un ejemplo. Los datos que nos dan son 8, 4, 9, 6 y 15. El primer paso para encontrar la mediana es ordenar los datos de menor a mayor o también de mayor a menor, pero la costumbre es de menor a mayor, es más útil para otras operaciones que se quiera hacer con los datos. En este caso, estos 5 datos ordenados de menor a mayor son 4, 6, 8, 9 y 15. La mediana es el dato que va a estar exactamente en la mitad. Entonces podemos tachar, para encontrarla fácilmente, podemos tachar un dato de la izquierda, tachamos el 4 y uno de la derecha, tachamos el 15. Luego tachamos el 6 y luego tachamos el 9. Siempre un dato de la izquierda, uno del extremo izquierdo, uno del extremo derecho. Luego el siguiente del extremo izquierdo y el siguiente del extremo derecho. Y el dato que nos quede, en este caso el 8, es la mediana. Miremos que podemos ver que deja a su izquierda dos datos y a la derecha dos datos. La mitad de los datos, el 50%, queda a su izquierda y el otro 50% a su derecha. Bueno, la mediana será entonces el número que se encuentra en la mitad de la serie de datos, en este caso el 8. Sin embargo, este es un caso especial porque hay un número impar de datos y en ese caso, con toda seguridad, hay un dato en toda la mitad. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando el número de datos es par. Para encontrar la mediana, el primer paso es siempre el mismo. Ordenamos los datos de menor a mayor. En este caso, 5, 7, 9, 12, 15 y 17. Empezamos a tachar los números de los extremos. Tachamos el 5 y tachamos del extremo izquierdo el 17. Luego tachamos el 7 y luego tachamos el 15. Y nos quedan en la mitad dos datos. La mediana será el promedio o media aritmética de esos dos datos. Como son dos datos, los sumamos y dividimos entre 2. En este caso nos da 9 más 12. 21 dividido 2 da 10.5, 10,5. Esa es la mediana de los datos. Muy bien. Ese 10.5 estaría acá entre el 9 y el 12 y deja exactamente la mitad de los datos, 3, a su izquierda y la otra mitad a su derecha. ¿Qué es la moda? Pensemos en la vida cotidiana que es la moda, es aquello que más vemos, lo que se ve con más frecuencia. En el caso de datos estadísticos, la moda es el valor que más se ve, el valor que más se repite, el que se repite con más frecuencia. La frecuencia es el número de veces que aparece un dato. En el primer ejemplo, nos piden hallar la moda de los siguientes datos, 3, 5, 8, 20, 8 y 10. Vemos que el dato 8 tiene frecuencia 2, mientras que cada uno de los otros datos tiene frecuencia 1. Tiene frecuencia 1 porque solo aparece una vez. Entonces, el dato que más veces aparece, el 8, es la moda de este conjunto de datos. Tenemos un segundo ejemplo, hallar la moda de estos datos, y vemos que tanto el 7 como el 4 se repiten 3 veces, son los datos que más se repiten. Entonces, este es un conjunto de datos con dos modas, o bimodal. Las modas son el 7 y el 4.
Retomando, la mediana es el dato que está en toda la mitad cuando los ordenamos de menor a mayor o cuando el número de datos es par, es el promedio de los dos datos centrales. La moda es el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. Por último, la media aritmética, también llamada promedio. En general, la mediana, la moda y la media aritmética son todas promedios, pero se usa con frecuencia promedio para referirnos a la media aritmética. Si nos dicen calcular el promedio de un conjunto de datos, es lo mismo que calcular su media aritmética. Y se indica con una X y una barra encima. Podemos leerlo X barra. X barra es el resultado de sumar todos los datos y dividir el resultado por el número total de datos. Y entonces eso lo podemos representar así. Sigma, que significa suma de todos los X de todos los datos, dividido N, que es el número de datos. En el primer ejemplo tenemos un estudiante que obtuvo las siguientes calificaciones en matemáticas. Acá aparecen las calificaciones, son 6 en total. Para hallar la media aritmética o el promedio, sumamos esas calificaciones y el resultado lo dividimos entre el número de ellas, que son 6. En este caso nos da 4,2 y el estudiante aprobó la materia. Nos dan otro ejemplo de salarios de empleados. Nos piden hallar la media aritmética. También, equivalentemente, nos podrían decir hallar el promedio. Recordemos, el promedio, la palabra promedio, se usa indistintamente en lugar de media aritmética. Podemos decir media aritmética o promedio. Entonces, la media aritmética o promedio de estos salarios resulta de sumar los 5 salarios y dividir el resultado por 5. Eso nos dice que el salario promedio de la compañía es entonces 894,000 pesos. Con esto podemos hacer el ejercicio 4, en el que hay que hallar la media aritmética, o sea, la suma de los datos dividida por el número de ellos, la mediana, organizar los datos y determinar el dato de la mitad, o el promedio de los dos datos centrales si el número de datos es par, y la moda, el dato que más se repite. Puede darse el caso, por ahí hay un ejemplo, un ejercicio en el que no hay un dato que se repita más, todos los datos se repiten exactamente una vez, diríamos que no hay moda, que no hay moda. Muy bien. Y el quinto ejercicio, aunque aparece como cuarto también, nos dice que hallemos el salario promedio, o sea, es hallar la media aritmética de estos salarios. Por último, este sería el ejercicio 6. Si las notas de un estudiante son 3,0, que equivale al 30%, 4,0, que equivale al 30%, y 2,0, que equivale al 40%, ¿cuál es la nota definitiva? Acá, si tuviéramos que hallar un promedio simple, simplemente sumaríamos 3, 4 y 2 y dividiríamos por 3. Pero acá las notas tienen diferentes pesos. La primera y la segunda nota, cada una equivale a un 30% de la nota final. Y la última nota tiene un mayor peso, equivale al 40%. ¿Cómo hallamos entonces el promedio, la nota definitiva? A cada una de las notas le calculamos el porcentaje correspondiente. A 3,0 le calculamos el 30%. A 4,0 le calculamos el 30% y a 2,0 le calculamos el 40%. Y esos tres resultados se suman y nos dará la nota definitiva. Bueno, espero que con esto quede claro el tema de estadística. Recuerden, para profundizar más pueden leer detenidamente todo el contenido de la presentación. Este fue un resumen, pero creo que podría ser suficiente o creo que es suficiente para poder desarrollar el taller y para entender el tema.
Muchos éxitos para todos y gracias por ver esta presentación. Hasta pronto.